Buenas tardes a todos. Los fortalecimientos del día de hoy van a ser enfocados eh, para las personas que tienen problemas para el dormir, ya sea que despierten constantemente durante la noche o que simplemente no pueden dormir en, de corrido toda la noche, ¿no? Que duermen nomás un ratito y ya no pueden dormir. Entonces, si conocen alguna persona, que de hecho yo sé que es un problema bastante común, si tienen alguna persona que conozcan con este problema con el buen dormir, o simplemente que no puedan descansar mientras duermen, pásenle el enlace de este video, ya sea que lo esté viendo por Facebook o por YouTube, y mientras van compartiendo el enlace, voy a acomodar aquí, y voy a tratar de ir pasando en los grupos que tengo también el enlace para que puedan verlo. Patricia Cabanilla, buenas tardes. Ahí las personas que van entrando, escríbanme de de dónde me están viendo. Ahí estoy compartiendo el enlace ahí por los grupos. Igual si pueden compartirlo. Para las personas que es la primera vez que ven este fortalecimiento o que no saben cómo funciona, eh, se llaman fortalecimientos cuánticos. El método se llama método Yuen. Yo lo combino aparte con otras técnicas que ya manejo también de liberación de emociones, eh, sanación energética igual a distancia. Entonces, con todas las otras técnicas que manejo, yo lo combino con lo que es método Yuen o fortalecimientos. Entonces, para las personas que no saben cómo funciona también este método, eh, ustedes pueden ver este video ya cuando queda una vez grabado. Lo pueden ver las veces que ustedes gusten y cada vez que lo vean les va a servir. No es como que hizo la sanación o el fortalecimiento en vivo y hasta ahí no. Cada vez que ustedes tengan algún problema, en este caso que es el tema para dormir, pueden escuchar el video y les va a ayudar. Si aún continúan con algún problema para dormir o que no puedan descansar, habría que ver el caso ya más en lo específico. Ahí sí les recomendaría hacer una sesión eh, conmigo para ver qué otra causa es lo que está provocando que no puedan dormir bien, que no puedan descansar, que despiertan constantemente. Incluso, por ejemplo, muchos de los problemas que tienen que ver con problemas para dormir va ligado con el fortalecimiento que hicimos hace un par de semanas con la limpieza energética del hogar. Muchas veces cuando hay mucha carga negativa en la casa o que hay algún tipo de entidad o espíritu o algo así, eso provoca también problemas para dormir. Entonces también les recomiendo combinar este fortalecimiento que vamos a hacer el día de hoy con ese que hicimos hace un par de semanas. De hecho, hoy quedó grabado tanto en el Facebook como en el canal de YouTube. Se llama eh, limpieza energética del hogar, se llama ese fortalecimiento. Y mientras déjenme revisar aquí los mensajes. Susana, saludos Susana, hasta Veracruz. Merce, buenas tardes, desde Buenos Aires, Argentina. Luz Esther Vega, buenas noches desde Lima, Perú. Dice Susana, me despierto a las 3 de la madrugada, 3 o 4. Se doy vueltas en la cama y me duele todo el cuerpo. Duermo, duermo, pero no descanso. Ok, ahorita vamos a ver todo eso. Déjenme bajar nomás aquí el volumen. Y déjenme ver los mensajes aquí en YouTube. Si de repente ven que se me va algún mensaje, por ejemplo en el Facebook se me mueven mucho cuando estoy viendo los mensajes. Le subo y se me mueven los mensajes, a veces que ya no los alcanzo a ver.
Me los pueden repetir. Melissa Chavarría, saludos de Colombia, muchos saludos para ella. Emilia Vázquez, buenas noches, Manuel, desde Cuba. Fide, buenas noches, Fide. Liliana, desde Argentina, saludos. Hugo Capetillo, saludos. Elisette, hola Eli. Gabriela, de California, ¿eres verdad, Gabriela? Anabel Villa, saludos. Hola Edith, buenas tardes. Un saludo ahí también para mis hijas y mi esposa, que son mis fans. Bueno, vamos a empezar con estos fortalecimientos. Antes que nada, les voy a pedir que hagan una respiración profunda. De nuevo, pero ahora va a ser de esta forma. Van a inhalar por la nariz lo más que puedan agarrar de aire, lo más profundo. Inhalan y sostienen unos segundos de respiración. Y cuando ya no puedan contener la respiración, exhalan lentamente como si trajeran un popote en los labios. De nuevo, una vez más, van a inhalar en 4 tiempos. Inhalan 1, 2, 3, 4. Sostienen y van a exhalar en más de 4 tiempos, ya sea 7 o 8 tiempos. Exhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De nuevo, una vez más, inhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Sostenemos y exhalamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primero que nada voy a fortalecer la capacidad de inhalar y todo el proceso que conlleva inhalar, ya que muchas veces cuando tenemos un problema para captar oxígeno, eso también provoca que no podamos dormir bien, que no podamos descansar. Vamos a eliminar ahí algunos bloqueos que traen algunos. Incluso ahí percibo en algunos, bueno, en 2 personas, una especie como de fibrosis pulmonar. Vamos a corregir esa fibrosis. Vamos a fortalecer los músculos intercostales. Y vamos a aumentar la capacidad pulmonar, capacidad de absorber oxígeno, carbono, nitrógeno, absorber todos los nutrientes a través de la respiración. Vamos a fortalecer la captación en todas las células del cuerpo de vitaminas, minerales, nutrientes, oxígeno, carbono, agua, enzimas, aminoácidos, ácidos grasos, triglicéridos, colesterol. Y vamos a fortalecer la distribución, utilización y transporte de todos ellos a todo el cuerpo. Y ya percibo mejor, había muchos que no estaban absorbiendo bien los nutrientes. Y eso cuando el cuerpo no absorbe bien los nutrientes también es una de las tantas causas, ¿no?, que puede provocar problemas para dormir bien, que pueden impedir que descansemos, que pueden afectar la conciliación del sueño, que afectan el sueño reparador también. Paloma Robles dice, tengo pesadillas casi todas las noches. Este te va a ayudar mucho este fortalecimiento, Paloma. Dice Gabriela, a mi hermana se le va el sueño. Si tu hermana no está viendo el fortalecimiento, igual piensa en ella, Gabriel, para que le surta efecto. Ok, muy bien. De nuevo, una respiración profunda. Y vamos a fortalecer el proceso de exhalar.
Vamos a ponernos fuertes para respirar, fuertes para no respirar, fuertes para respiración rápida, lenta, pausada. Incluso de la cama donde dormimos, vamos a eliminar todas las energías negativas, toda esa energía densa, pesada, toda esa energía que ha absorbido esa cama, ya sea de nosotros, de nuestra pareja o de alguien más que haya estado ahí. Esa energía la removemos, la transmutamos y vamos a mandar toda esa energía a donde pertenezca, donde no cause ya ningún daño a nada ni a nadie. Vamos a hacer una limpieza rápida ahí del hogar. Vamos a remover energías negativas, densa, pesada, toda esa carga emocional que hay en nuestra casa. Vamos a restablecer en cada uno de nosotros y de nuestra familia. Igual si alguien más de su familia tiene este problema del sueño, ya sea que viva con ustedes o que sea algún hermano o sus padres, alguien, incluso puede ser alguna amistad, no necesariamente de familia. Piensen en esa persona mientras estamos haciendo estos fortalecimientos y también le va a ayudar. Y aparte le pueden pasar, ya que quede grabado el video, pueden pasárselo para que lo esté repitiendo. Vamos a restablecer en cada uno de nosotros y vamos a armonizar y fortalecemos también el ritmo circadiano en cada uno de nosotros. Vamos a ponernos fuertes para cada uno de los horarios del día, fuertes para estar de día, fuertes para la noche, fuertes para dormir de día, dormir de noche, para estar despiertos de día o despiertos de noche. Ok, ahí lo siento ya mejor. Vamos a eliminar la debilidad de otras personas que nos afectan o que nos impiden dormir bien, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Vamos a remover toda esa energía externa que no nos pertenece, toda esa energía externa que no nos pertenece ni a nosotros, ni a nuestra familia, ni a nuestra casa, y también la energía de los objetos que hay en nuestra casa, ya sea lo que está en los objetos que hay en nuestra recámara, la ropa, incluso muchas veces cuando tenemos mucha ropa y que tenemos el closet lleno, entonces ahí hay un bloqueo a nivel energético, hay un bloqueo porque está muy lleno, ¿no? Ya sea los cajones o la ropa que está colgada. Entonces vamos a remover toda esa energía que está estancada ahí. Vamos a fortalecer el flujo energético de manera óptima en nuestros closets, nuestros burós, nuestra cama, todo nuestro cuarto y todo el resto de nuestra casa. Vamos a fortalecer todo ese flujo energético. Y de nuevo hacemos una respiración profunda. Inhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. Y vamos a sentir todo eso que nos afecta, que nos impide dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Y exhalamos lentamente. Y vamos visualizando cómo todo eso sale y se aleja de nosotros cada vez más y más. Vamos a aumentar la oxigenación a nivel cerebral. Vamos a aumentar la oxigenación en los músculos, ligamentos, tendones, cartílagos, nervios, en los tejidos, en los huesos, en todo el cuerpo, nuestros sistemas, todo lo que es el sistema sanguíneo. Aumentamos la oxigenación. Vamos a eliminar excesos que hay en la sangre, cualquier microorganismo que esté afectando nuestra sangre. Y tanto de cada uno de nosotros, de nuestra casa, de la cama donde dormimos, de los objetos,
Vamos a remover cualquier tipo de parásito energético que aún persista ahí, otros microorganismos ahí que están afectando. Vamos a eliminar fuentes de infección, otros tipos de fuentes de energía ahí que afectan nuestro campo electromagnético también. Y vamos a anular el efecto de campos electromagnéticos que hay en las diferentes zonas de nuestra casa y que nos afectan. Vamos a eliminar también ahí efectos de campos electromagnéticos internos y externos. Los internos vienen siendo como el Wi-Fi, electrodoméstico, ya sea la televisión, microondas, cualquier aparato que tengamos conectado. Vamos a anular efectos negativos de cada uno de ellos sobre nosotros. Y también los externos que vendrían siendo antenas que a lo mejor hay cerca de donde vivimos. Que vamos a limpiar toda esa energía que ya ha provocado todo esto en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, en nuestra salud. Vamos a eliminar problemas, secuelas, efectos negativos y todo el efecto acumulado. Vamos a fortalecer la claridad mental, claridad visual. Vamos a ponernos fuertes para sentir, percibir e intuir. Vamos a eliminar todas esas sensaciones que tenemos mientras dormimos que no nos dejan descansar. Esa percepción que tenemos, esa sintonización o conexiones que hacemos durante la noche. Muchas veces cuando somos muy sensibles, conectamos ya sea con espíritus, conectamos con otras personas. Muchas veces conectamos con alguna persona que está sufriendo y no necesariamente tiene que ser familiar. Incluso ni siquiera, muchas veces ni siquiera conocemos a la persona, pero por empatía eh, o por vibración, o sea, vibramos con esa persona y conectamos y eso también nos impide descansar. Vamos a remover incluso hay otro tipo de parásitos ahí en nuestras casas. Y esto lo voy a hacer mentalmente para que hacerlo un poco más rápido, pero aunque lo haga mentalmente, a la hora de ver este video en repetición, es igual de efectivo. ¿Por qué? Porque queda programado. De nuevo, hagan una respiración profunda. Inhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Sostenemos y sientan eso que todavía les está afectando, todo ese estrés, esas emociones, esa tensión del trabajo, todo aquello que les está afectando de la familia. Y como si trajeran un popote en los labios, lentamente exhalamos en 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relajamos. Y mientras hacemos el fortalecimiento, siguen respirando, ya no de manera tan profunda, de manera natural, pero consciente de que están respirando. Al controlar nosotros nuestra respiración, eso va a ayudar mucho a que el cuerpo esté oxigenando constantemente. Muchas veces dejamos de respirar por lapsos de segundos y no nos damos cuenta. Entonces, mientras dejamos de respirar esos segundos, al cuerpo le falta esa oxigenación. Es ahí cuando ya vienen ya otros problemas, ya pueden ser problemas vasculares, problemas en los músculos, incluso a nivel cerebral también. Aunque ahí percibo ya más limpio también sus casas. Y vamos a fortalecer lo que es sistema digestivo, sistema nervioso central, nervio vago. Vamos a fortalecer el triple calentador. Y vamos a liberar
toda esa presión que hay en las diversas partes de nuestro cuerpo, esas inflamaciones. Vamos a eliminar disfunciones mentales, disfunciones cerebrales, desequilibrios. Incluso en algunos de ustedes percibo debilidad en algunas áreas cerebrales. Vamos a fortalecer todas las áreas cerebrales. Vamos a eliminar rechazos, resistencias. Y entre las áreas cerebrales vamos a eliminar el estrés, emociones. Incluso hay mucha tristeza en varios de ustedes. Vamos a eliminar toda esa tristeza, todo ese llanto. Vamos a eliminar esa pena profunda. Vamos a liberarnos de toda esa culpabilidad. Hay culpas que muchas veces sentimos y ni siquiera es culpa de nosotros, muchas veces es culpa de alguien más, culpabilidad de otras personas, ya sea del trabajo, de la familia o de algún otro círculo donde estemos. Pero sentimos la culpabilidad de otras personas y la hacemos como nuestra, ¿no? Entonces vamos a liberarnos de todo ello. Vamos a eliminar toda esa carga emocional, toda esa carga energética, incluso toda esa carga que traemos desde el transgeneracional, que nos viene afectando, toda esa carga que nos impide dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Y nos ponemos fuertes para dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador, dormir toda la noche. Vamos a equilibrar los neurotransmisores en nuestro cuerpo. Y vamos a prestar principal atención en la melatonina. Vamos a aumentar los niveles de melatonina a los niveles más óptimos que requerimos para poder dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador, fuertes para estar centrados, equilibrados y estables. Vamos a eliminar todas esas preocupaciones constantes que traemos por el trabajo, por la familia, incluso por personas que ni conocemos. Muchas veces por lo que vamos escuchando en las noticias nos afecta, ¿no? De que, ay, qué pobrecito, porque resulta que hubo una inundación en tal parte y estamos pensando en la gente que vive ahí, ¿no? O, que fíjese que resulta que ahí ahora con la guerra que están los desplazados y estamos pensando en esas personas. Entonces, hay que aprender a soltar y dejar ir todo aquello que no es nuestro, lo que no nos afecta, todo lo que no está directamente enlazado con nosotros, incluso lo que está directamente también, porque todo lo que cada quien vive es porque en algún momento tomó esa decisión, incluso antes de nacer, ya en lo que es, ya en el tema espiritual, todos decidimos lo que íbamos a pasar en estas vidas, ¿no? Entonces, si alguien está sufriendo, es porque fue por libre albedrío. Y no significa que porque haya decidido sufrir, va a sufrir toda la vida, ¿no? En cualquier momento vamos a lo mismo, es libre albedrío y en cualquier momento puede decir, ¿sabes qué? Ya no quiero sufrir, a partir de hoy me libero de todo aquello que me esté haciendo sufrir, todo aquello que me provoque depresión, todo aquello que me está afectando a nivel físico o mental. Entonces, todos podemos tomar esa decisión. Hacemos una respiración profunda, sostenemos unos segundos y exhalamos lentamente. Ahí me pueden ir escribiendo si van notando algún cambio, si traen algún dolor, incluso esto les va a ayudar a disminuir dolores. Muchas veces es algún dolor que no nos permite dormir o descansar. Vamos a neutralizar si aún queda algún campo electromagnético
en nuestros hogares, vamos a neutralizarlos. Vamos a neutralizar todas aquellas zonas geopáticas también. Vamos a neutralizar los efectos negativos de la resonancia Schumann también. Y en lo general vamos a eliminar cualquier energía que aún quede en nuestras casas, en nosotros mismos, en nuestro campo áurico, en nuestra cama, que nos impida dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Conectamos, armonizamos y restablecemos y ponemos cada una de las ondas binaurales a niveles óptimos. Vamos a equilibrar y restablecer las ondas binaurales a nivel cerebral. Vamos a fortalecer el cerebro para que nuestro cerebro sea más fuerte que la mente, para que el exceso de mente que traemos muchas veces el estar pensando en alguna situación o en algo que tenemos que hacer, muchas veces nos gana y eso nos impide descansar también. Vamos a poner fuerte el cerebro para que la mente no le gane. Vamos a eliminar todas esas dudas constantes que nos llegan, todos esos pensamientos negativos, esas formas de pensamiento que nos afectan, nos impiden dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Vamos a eliminar excesos de energía también. Vamos a eliminar de todo nuestro cuerpo, incluso de los chakras, bloqueos, estancamientos, congestiones, todo aquello que esté obstruyendo. Vamos a limpiar nuestros chakras, vamos a restablecerlos, vamos a conectarlos. Y vamos a aumentar la energía de la más alta vibración al sistema nervioso central y al cerebro, a los niveles más óptimos que se requieran. Vamos a restablecer nuestra médula espinal también, su forma original perfecta. Vamos a eliminar inflamaciones que pueda haber en la médula espinal y drenamos excesos de energía. Vamos a eliminar todos aquellos egregores también que impidan dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Y vamos a eliminar todos esos egregores del colectivo también. Muchas veces los egregores son creencias, y son creencias que hay en más de una persona. Eso ya genera un egregor, que sería una forma como de entidad, ¿no? Entonces, si por ejemplo, más de una persona piensa que si tomas café por la noche, ya no vas a poder dormir, y uno toma café, híjole, ya no voy a poder dormir porque tomé café. Y a lo mejor les pasa ahí como alguien que conozco, que no voy a decir nombres, que decía que en la mañana se sentía muy bien, muy enérgico porque se tomaba el café y le daba energía, ¿no? Y lo despertaba por la cafeína. Y resulta que allá, no sé a los cuántos meses, supo que el café que estaba tomando era descafeinado. Pero pues, ¿qué es lo que pasaba ahí? Que él tenía esa creencia de que estaba tomando su café y bien cargado y pues la cafeína le daba toda esa energía, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, pero a la inversa. Muchos piensan que si tomas el café por las noches, te altera, y sí es cierto, pues la cafeína altera el sistema nervioso central, pero hay muchas personas que toman café también por las tardes o ya casi noche y aún así duermen muy bien. Entonces, también tiene mucho que ver con creencias y programaciones que tenemos. Entonces vamos a eliminar todas esas creencias, programaciones, todo aquello que nos han venido metiendo en la mente, incluso desde el transgeneracional,
de todo aquello que nos impide dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Vamos a ponernos fuertes para salir de casa, llegar a casa, salir de nuestro cuarto, entrar en nuestro cuarto, fuertes para acostarnos, levantarnos, dormir, fuertes para despertar, fuertes para descansar, fuertes para no descansar, fuertes para tener un sueño reparador y fuertes para no tenerlo. Y vamos a fortalecer la neutralidad ante el buen dormir. Si descanso mientras duermo, está bien. Si no descanso, también está bien. Si puedo dormir toda la noche, está bien. Si no puedo dormir, también está bien. Si hay algo que me impide dormir o descansar, está bien. Si no hay algo que lo impida, también está bien. De nuevo hacemos una respiración profunda. Y exhalamos lentamente. Vamos a eliminar todos aquellos traumas que pudieran estar afectando o impidiendo que durmamos bien, descansemos, ya sea antes o durante, eh, antes de dormir, durante el sueño. Vamos a eliminar todas esas memorias de haber sufrido trastornos del sueño, todas esas memorias, incluso algunas personas que sueñan que están en alguna guerra, personas que sueñan que están en algún accidente, como ahorita que mencionaban ahí que tienen pesadillas constantes. Vamos a eliminar todas esas memorias, malas experiencias, experiencias negativas, traumas. Incluso ahí en lo que me comentaron de las pesadillas, era porque ahí estabas conectando con algún tipo de espíritu negativo, sobre todo por las noches. En las noches es cuando podemos conectar más fácilmente, cuando ese tipo de espíritus aprovechan. Entonces ahí ya lo removí. Ahí esperemos que ya con eso ya no tengas pesadillas, ¿no? Igual si alguien más tenía pesadillas constantes, esto les va a ayudar. Incluso hay personas que que sufren de terrores nocturnos, que va ligado con las pesadillas también. Que los terrores nocturnos lo que pasa es de que se despiertan muy alterados, ¿no? O sea, no es nada más la pesadilla que me despierte y no se despiertan alterados y les da miedo volver a dormir. Pues eso también tiene que ver con un tipo de entidades ahí. Vamos a revisar. De hecho, sí hay algunas ahí en alguna de las casas. Vamos a removerlas. Hacemos una respiración profunda. Ya no lo sostenemos el aire, simplemente exhalamos. Y estoy terminando de remover ahí todo aquello que pudiera provocar estos terrores nocturnos. Igual las personas que sufren de esto, eh, les agradecería que después, eh, a lo mejor ya el día de mañana o pasado mañana, ya que haya pasado este fortalecimiento, si notaron algún cambio, si ya pudieron dormir, si no podían dormir bien, si se despertaban constantemente, o en el caso de los que tenían pesadillas, les agradecería que después volvieran al video ya grabado y pusieran en los comentarios si pudieron ver ese cambio, si pudieron ya dormir mejor, si ya no tuvieron las pesadillas, o si durmieron unos días bien y después volvieron a tener problemas, vuelvan a escuchar el video. De preferencia los comentarios les agradecería si los pueden poner en el canal, porque muchas veces ahí me llega alguna notificación del Facebook que dice, hicieron un comentario, y muchas veces es alguna pregunta referente al tema.
pero al darle yo clic no me lleva al comentario. Entonces muchas veces si son muchos comentarios, no lo puedo ver. Y ya de repente buscando, a veces que sí lo encuentro y sí les respondo, ¿no? Pero es más fácil en el canal de YouTube porque ahí me van saliendo todos los mensajes de corrido. Aunque vamos a revisar. Vamos a eliminar también memorias de haber estado en desastres naturales, memorias de haber estado enfermos. Vamos a eliminar incluso energía de enfermedades que traemos. Vamos a eliminar enfermedades karmáticas. Vamos a eliminar, ahí percibo en alguno de ustedes, memorias de otras vidas donde eran como que trabajaban, aquí en México le decimos veladores, ¿no? Que son las personas que trabajan cuidando algún negocio, algún local por las noches. Entonces, y no podían dormir precisamente por ese tipo de trabajo. Y ahí hay dos personas que traen memorias de otras vidas de haber trabajado como enfermeras, o es lo que alcanzo a visualizar, me llegan imágenes como de enfermeras o algo así relacionado con la medicina y como que trabajaban turnos nocturnos y eran jornadas muy largas, no eran nada más la noche. Incluso ahí percibo como que duraban hasta días, ¿no? Entonces vamos a eliminar todas esas memorias y vamos a eliminar todo el efecto acumulado de todo ello. Vamos a eliminar las debilidades que sentimos mientras dormimos, ya sea eh, por ruidos repentinos, ya sea por el ruido de los perros, de los gatos, cualquier otro animal, por el ruido de los vecinos incluso. Vamos a eliminar la energía de peleas. A lo mejor si tuvimos alguna pelea, alguna discusión con algún familiar o con la pareja y traemos todo eso ahí en la cabeza, vamos a eliminar todo eso, lo soltamos, lo dejamos ir. Okay, ahí siento ya menos cargada la energía. Vamos a eliminar todo ese miedo provocado por pesadillas. Vamos a eliminar miedos, fobias, y incluso esa sensación de tristeza con algunos sueños. Vamos a borrar toda esa melancolía y sentir como eh, algún tipo o clase de sufrimiento durante el sueño. Y vamos a eliminar todos esos detonantes que están provocando eso también. Y vamos a fortalecer todo nuestro entorno. Vamos a fortalecer nuestro ambiente, ya sea ambiente laboral, ambiente en la casa, el ambiente familiar. Vamos a ponernos fuertes para la luz. Hay muchas personas que, sobre todo las que sufren de migrañas, que no pueden ver ni siquiera un foquito encendido, ¿no? Por más chiquito y por más bajito que sea el brillo, sienten que les molesta mucho esa luz. Entonces vamos a ponernos fuertes para la luz, para la oscuridad, fuerte para mucho brillo, poco brillo, fuerte para los colores, fuerte para estar con el foco apagado, fuerte para las diferentes tonalidades de los colores. Vamos a ponernos fuertes para la radiofrecuencia, fuertes para las microondas, para el 5G, fuerte para campos electromagnéticos, fuerte para energías sutiles. Vamos a restablecer nuestra antena psíquica y mientras dormimos vamos a regular nuestra temperatura corporal. Vamos a eliminar bochornos, sofocos, achaques. Vamos a activar los portales de salida y vamos a regular la temperatura del cuarto con la de nuestro cuerpo. Y a nivel emocional vamos a liberar y eliminar completamente desde la raíz todo ese estrés, ansiedad, todas esas preocupaciones, angustia, tristeza, intranquilidad, toda esa inquietud constante.
Vamos a eliminar toda esa incertidumbre que traemos, sobre todo muchos que traen incertidumbre por el futuro, por cosas que todavía no pasan. Pues vamos a ponernos fuertes para el aquí y el ahora. Vamos a eliminar la mente del pasado por cosas que ya pasaron, que ya sucedieron, y el estar pensando constantemente en el hubiera, en el fue, en el cómo fue. Vamos a ponernos fuertes para el aquí y el ahora y fuertes para el futuro, a corto, mediano y largo plazo. Vamos a eliminar todo ese miedo que aún persiste. Vamos a eliminar enojos, molestias, toda esa pena profunda. Vamos a eliminar, todavía percibo en algunos depresiones, nostalgia, melancolía. Vamos a ponernos fuertes para que todos estos cambios sean inmediatos en nosotros y nuestra familia. Vamos a eliminar karmas que tengamos con el descansar, con el dormir, con el buen dormir. Karmas por nosotros no haber dejado que otras personas pudieran dormir o descansar. Vamos a eliminar karmas relacionados por interrumpir nosotros el sueño de otras personas. Y vamos a eliminar las causas, orígenes y consecuencias de todo aquello que nos impida dormir bien, descansar, tener un sueño reparador, conciliar el sueño. Vamos a eliminar toda esa mente, todo ese pensamiento de otras personas que nos afectan, personas que están conectadas de alguna forma u otra con nosotros. Vamos a eliminar malas experiencias de dormir, todos, todos esos traumas por el poder dormir o por el dormir y no poder despertar cuando nos hablan. Muchas veces a lo mejor por estar dormidos y querer despertarnos y no, al no despertar pasó algo, algo malo, algo de lo que nos arrepentimos. Vamos a eliminar esas memorias. Vamos a ponernos fuertes para sentirnos dignos de dormir bien, descansar, conciliar el sueño y tener un sueño reparador. Fuertes para sentirnos merecedores de poder descansar. Muchas veces sentimos, aunque no sea relacionado con el sueño, muchas veces no nos sentimos merecedores de descansar porque a lo mejor nuestros padres, que decimos, es que mis papás trabajaban de sol a sol y no descansaban, y yo ahorita pues muy a gusto, pues aquí en el aire y descansando y trabajo bien poquitas horas, y entonces muchas veces eso también nos puede provocar el sentirnos que no merecemos descansar. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros tuvieron que sufrir mucho, tuvieron que trabajar mucho para que nosotros pudiéramos tener una mejor vida. Entonces, hay que estar fuertes para la conciencia de eso, o sea, de que nuestros ancestros o nuestros padres, pues fue eso, trabajaron duro para que nosotros tuviéramos una mejor vida. Entonces, hay que estar fuertes para reconocer lo que hicieron por nosotros, por darnos un estudio o enseñarnos lo que, en lo que estamos trabajando, y que eso nos ha provocado que tengamos una buena vida y que no nos quite el sueño, todo ello. Vamos a eliminar también el sentir que nos estén haciendo alguna brujería, alguna maldición, algún hechizo, o que nos estén haciendo algún trabajo de magia negra. Muchas veces me ha pasado con personas que he atendido, que luego están preguntando constantemente, oye, ¿puedes ver si me hicieron una brujería? ¿Puedes ver si me hicieron un daño? Es que fíjate que siento algo raro. Entonces, el estar pensando también constantemente en si me hicieron una brujería o me hicieron algo, eso también nos da intranquilidad. Aparte de que el pensar constantemente en eso, uno mismo con eso está dando el permiso para que nos hagan un tipo de daño así. Porque muchas veces a uno le pueden hacer brujerías, magias y hechizos y lo que quieran, pero a lo mejor uno, ahora sí que como decimos, estamos vibrando alto, ¿no?
Uno siempre viendo el lado positivo, sigue trabajando, sigue con la mente ocupada y no está pensando en eso. Entonces, mientras uno no esté pensando en cosas negativas o mientras uno no se ponga triste o caiga en depresión, pues mantienes como que un campo de protección. Entonces, eso negativo que te manden, ahí va a estar a un lado de ti, ¿no? Y te va a andar dando vueltas. Pero pues mientras uno esté pensando en lo bueno, en positivo, pues no te va a afectar. Ahora que si te mandan, aunque sea ay, ojalá eh, le vaya mal por X situación, y estamos nosotros en depresión o pensando constantemente si nos están haciendo algo. Ay, es que a lo mejor el vecino me tiene envidia porque compré algo y a él le gusta. Entonces, ahí estamos permitiendo que eso que nos manda a lo mejor ese mismo vecino u otra persona, pues entre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya le estamos bajando nuestra frecuencia al pensar que nos pueden estar haciendo algo mal. Entonces vamos a ponernos fuertes para vibrar alto. Vamos a aumentar los pensamientos de felicidad, amor, armonía, la paz interior, la paz con nuestra familia. Vamos a armonizar la relación con nuestra familia, con nuestra misma casa, con los vecinos, con las personas que aun y cuando no nos caigan bien o que nosotros no les caemos bien, vamos a fortalecer la relación con ellos y armonizarla. Vamos a conciliar esa relación y vamos a ponernos fuertes para eliminar el enfoque en aspectos negativos y fortalecemos el enfoque en aspectos positivos. Yo siempre les digo, cuando les pase algo que aparentemente, o a lo mejor no aparentemente, ¿no? Que literalmente es algo malo, también búsquenle lo bueno. No, es que me corrieron del trabajo y pues de ahí sostengo a mi familia, ¿no? Bueno, pero a lo mejor ya venías tiempo que te venías quejando de ese trabajo, te quejabas por el jefe, o te quejabas de algún compañero, o te estabas quejando porque te estaban haciendo la vida de cuadritos y pues a fin de cuentas te terminaron de corriendo. Bueno, pues es lo malo, pero ¿y lo bueno? Bueno, pues lo bueno es que ya no me voy a sentir así. Y lo bueno es que ahora tengo el pretexto de buscar un lugar mejor, de buscar un lugar donde me sienta a gusto, cómodo. Incluso muchas veces a muchos les pasa así y luego me mandan mensajes, oye, fíjate que me corrieron y a los días o a la semana, oye, fíjate que conseguí trabajo y está mucho mejor, ¿no? Entonces, por eso le digo, siempre vean el lado bueno. Así sea alguna situación muy mala, muy difícil, busquen siempre algo bueno en esa situación. De nuevo hacemos una respiración profunda. Exhalamos. Vamos a fortalecer todos nuestros sentidos y vamos a conectarlos y coordinarlos con nuestro cuerpo, con el cuerpo físico y el no físico. Vamos a restablecer nuestra salud perfecta. Déjenme revisar ahí algo más. Y para las personas que roncan mucho, eh, vamos, incluso lo que le llaman la apnea del sueño, ¿no? Vamos a eliminar inflamaciones. Vamos a eliminar el tener que esforzarse para respirar. Vamos a aumentar el conducto por donde pasa el aire. Vamos a eliminar excesos de energía que estén provocando eh, que haya poca afluencia de aire. Vamos a eliminar obstrucciones y vamos a reacomodar los tejidos internos que provocan la apnea del sueño. Vamos a eliminar cualquier trastorno del sueño. Vamos a eliminar las creencias, incluso los egregores de, de los factores de riesgo, ya sea la edad, la obesidad. Y vamos a aumentar la hidratación también, la hidratación y la lubricación.
Vamos a mejorar la absorción del agua también. Muchas veces cuando no hay una buena absorción, provoca que se reseque constantemente y eso provoca eh, esos ronquidos fuertes, ¿no? Déjame revisar ahí algo más. Incluso de la zona de la garganta vamos a eliminar algunos bichos energéticos. Vamos a limpiar bien el chakra, los chakras más bien, los chakras de la garganta, incluso los que están más internos. Ok, los percibo mejor. Y vamos a poner fuerte toda esa zona para que pase mucho aire, poco aire, nada de aire. Fuerte para que fluya la energía, mucha, poco, nada. Vamos a fortalecer los tejidos internos. Vamos a reestructurar toda esa zona de la garganta. Y vamos a comprimir al máximo los tejidos que están provocando cualquier abultamiento, ¿eh? Vamos a eliminar microinflamaciones que hay también en la zona. Okay, ahí los percibo ya mejor. Y ahorita ya por la hora no me va a dar chance de, de hacer otros fortalecimientos. Voy a revisar rápido ahí nomás los mensajes. Dice Liliana del Carmen. Dice, a veces me despierto alerta a las 3 de la mañana y a veces me cuesta dormirme hasta 3 o 4 de la mañana. Sí, muchas veces puede ser por todo eso que mencionamos, ¿no? Vicky dice, cuando tengo una preocupación, me da ansiedad y no puedo dormir. A ver, ahora vamos a ver si puedes descansar mejor después de este fortalecimiento. Nadia dice, empecé con dolor de cabeza. Ahí muchas veces cuando empieza el dolor de cabeza, es energía que empieza a fluir, pero puede ser que esté estancada. En tu caso, si hay un estancamiento en la parte de atrás, vamos a drenar toda esa energía y lo hacemos para todos. Vamos a eliminar bloqueos, estancamientos, congestiones, excesos de energía que hay en la zona de la cabeza, a nivel intracerebral, intracraneal, y vamos a eliminar la hipersensibilidad de la piel, no solo de la cabeza, sino de todo el cuerpo. Y ahí nos pones, Carolina, cómo sigue. Dice Noelia, buenas noches, muchas gracias por este en vivo. No, gracias a ustedes. Y compartan estos fortalecimientos, es para que ayuden más personas. De hecho, los fortalecimientos en el canal de YouTube, por ejemplo, yo no los tengo monetizados, porque luego también es molesto, ¿no? Que está uno escuchando un fortalecimiento y cuando está lo mero bueno, te ponen un comercial ahí, te desconcentran, ¿no? Entonces, yo no los tengo monetizados. Simplemente estos fortalecimientos los hago pues para ayudar a las más personas que se pueda. Y es la ventaja de este método, o estos métodos que conjugo, ¿no? Que aunque sea grabado, quedan programados para que cuantas veces uno lo escuche, cuantas veces nos va a ayudar. Obviamente, por ejemplo, si la causa de que no podía dormir era una mortificación que traía o era una preocupación, y a lo mejor a los días no puedo dormir otra vez, a lo mejor ya no es esa preocupación, a lo mejor ahora es estrés que traigo del trabajo, o a lo mejor es porque me peleé con mi papá, con un hermano, con la pareja, y traigo esos pensamientos en la cabeza. Entonces, todo eso, dependiendo qué es lo que esté afectando, es lo que fuimos fortaleciendo. Es la ventaja de las personas que están en vivo. Me voy conectando con ustedes, con los que están en vivo, y en base a sus debilidades voy fortaleciendo. No es como que tenga un protocolo y vaya siguiendo ahí paso a paso, ¿no? Déjenme revisar aquí los demás mensajes. Dice, siento presión en la zona de las sienes y en la boca. A ver, a ver si todavía sientes eso, Vicky.
porque con lo que hice ahorita es para que me ayudar en eso también. Leti dice, yo soy enfermera y trabajé 10 años en turno nocturno, 12 horas. Ah, pues mira, ahí con lo que hicimos ahorita te va a ayudar, Leti. Dice, buenas noches, maestro. Saludos y bendiciones de parte de Anita. Ah, muchos saludos, Anita. Yamaira. Sol Ríos. Saludos, Sol. Liliana dice, muchas gracias por tu generosidad. Muchas gracias. A ver, déjenme revisar aquí los mensajes del Face. No, es que en el Face se me mueven los mensajes. De las pesadillas. Dice, ya no puedo tomar vino, tengo miedo que me haga mal. Lo mismo el café. Sí, son muchas creencias. Hay personas que toman y hasta comen, ¿no? Muchas veces dicen, es que si comen muy noche, si comen pesado, ya no pueden dormir. Y hay personas que comen y andan llenos y se duermen con mucha facilidad, ¿no? Lupita dice, con ganas de estar en la casa, mucho sueño. Me está dando lástima que se me corta la señal. Nomás que no se van a dormir si están en el trabajo. Luis Alberto dice, buenas noches, me despierto en las madrugadas y me cuesta mucho volver a dormir. Ahí nos platicas luego si continúa, Luis. Dice, Paloma dice, me está viniendo sueño. Gloria dice, yo hablo dormida a veces. Fíjate, eso de hablar dormida muchas veces puede ser a causa de, de entidades, que fue lo que quitamos también ahorita, ¿no? Incluso el sonambulismo también. Dice, hace unos 5 años de insomnio, 9. A ver si ahí va a ser la prueba de fuego, Mercedes, a ver si con este fortalecimiento ya puedes dormir mejor. Ahí nos dices en los comentarios de nuevo. Sí, en casa todos mis hijos tienen problemas. Puede ser que sea mucha carga energética también. Con lo que hicimos les va a ayudar mucho. Bueno, ahí se me movieron ya los mensajes. No voy a alcanzar ya a revisarlos todos. Ya para terminar, de nuevo, hacemos una respiración profunda. Exhalamos lentamente. Y en lo general, liberamos y eliminamos completamente desde la raíz todas aquellas emociones, miedos, reacciones, todas aquellas memorias, todas aquellas afectaciones físicas o no físicas, incluso la energía de otras personas, cualquier energía externa, malas energías, energías negativas, todo aquello que me impida dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Todo eso lo eliminamos, soltamos, dejamos ir, transmutamos toda esa energía en amor incondicional y aumentamos en nosotros por las noches la segregación de melatonina a los niveles más óptimos para poder dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Nos liberamos de todo aquello que nos impida descansar y nos ponemos fuertes para dormir, descansar, conciliar el sueño, tener un sueño reparador. Respiramos profundo y exhalamos lentamente. Bueno, pues muchas gracias a todos. Espero que les ayude mucho. Este video pueden escucharlo repetidas veces cuando ustedes consideren, cuando tengan problemas para dormir. Incluso muchas personas que me han comentado que escuchan otros fortalecimientos, ya sea el fortalecimiento para problemas del corazón, fortalecimientos incluso para los que son para bajar de peso, eh, incluso hay fortalecimientos, cualquier fortalecimiento de los que tengo en el canal, y me dicen, es que escucho el fortalecimiento y me gusta porque me pongo los audífonos y me duermo, ¿no? Y no está enfocado para el buen dormir. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que si se fijan, liberamos emociones,
tristezas y mucho de lo que quitamos en este fortalecimiento también lo hacemos en nosotros. ¿Por qué? Porque mucho viene de lo emocional, mucho viene de nuestro hogar. Entonces todo está ligado. Simplemente hay que enfocarlo y ver qué es lo que está provocando. Entonces, ahí compartan el video, ya sea el del Facebook o el canal de YouTube, para que más personas se vean beneficiados. Pues buenas noches y muchas gracias. Ya el próximo fortalecimiento que hagamos, ahí les voy a avisar también, ya sea el mismo día o un día antes. Saludos y bendiciones. Y gracias.